En el mundo vibrante de la salsa, donde el ritmo late como el corazón de un pueblo, hay un nombre que no necesita presentación. Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, el hombre que durante décadas ha sido sinónimo de elegancia, carisma y una voz que ha marcado generaciones. Pero detrás del brillo de los reflectores, hay una historia de caída, silencio y resurrección. Hoy te contaré la verdad detrás de su momento más oscuro, aquel que casi lo hizo abandonar todo lo que amaba. Bienvenidos a este video donde descubriremos la historia humana, frágil y valiente del hombre que todos creían invencible. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te conmoverá el alma y te hará ver a Gilberto como nunca antes. En el año 2008, cuando la salsa ya no dominaba las listas como antes, Gilberto decidió dar un salto audaz. Quiso modernizar su sonido, experimentar con nuevos ritmos, incorporar influencias del pop y del reggaetón que estaban conquistando a la juventud. Su intención era noble, demostrar que la salsa aún podía reinventarse, que no era un género destinado a los nostálgicos, pero el público, fiel y exigente, no lo entendió así. Las críticas fueron despiadadas. Muchos lo acusaron de venderse, de traicionar sus raíces, de abandonar la esencia que lo había convertido en leyenda. Las emisoras comenzaron a darle la espalda, los conciertos ya no se llenaban y los titulares hablaban del declive del caballero de la salsa. Lo que para él era una búsqueda artística, para el mundo se convirtió en un error imperdonable. Gracias por ver este video. Y si disfrutas de este tipo de historias, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo me da la fuerza para seguir trayendo más relatos que merecen ser contados. Esa incomprensión del público fue el principio de una espiral que lo llevó al borde del abismo. Gilberto, acostumbrado a los aplausos, de pronto se encontró frente al silencio. Las noches de gloria se convirtieron en madrugadas de soledad, en dudas que lo carcomían desde adentro. Su hermano Ramón, quien había sido su confidente desde la infancia, fue testigo de la caída. Recuerda una noche en la casa familiar, cuando Gilberto llegó de una gira desastrosa, con el alma rota y la voz apagada. Durante 3 días no salió de su habitación. Cuando finalmente abrió la puerta, Ramón vio a un hombre irreconocible, la camisa arrugada, los ojos hinchados, una botella casi vacía de ron en la mano. Gilberto le dijo con voz quebrada: «Hermano, creo que ya no sirvo para esto. Se me acabó la voz. Se me acabó la suerte. Se me acabó todo». Aquel momento fue el retrato perfecto de un ídolo vencido por su propio peso. La depresión llegó como un vendaval. Gilberto dejó de comer, bajó más de 10 kilos en pocas semanas. Su madre, doña Carmen, rezaba cada noche pidiendo que la Virgen devolviera la luz a su hijo. Los médicos hablaron de agotamiento extremo, de ansiedad, de un cuadro que podía tener consecuencias irreversibles si no se detenía a tiempo. Y entonces, hizo lo impensable, desapareció. Apagó el teléfono, canceló todos sus compromisos y se refugió en una casa frente al mar en Rincón, al oeste de Puerto Rico. Allí, solo con sus pensamientos, lloró todo lo que no había llorado en años. Escribió canciones que nunca mostró a nadie. Quemó letras que hablaban de derrota y silencio. Durante 8 meses, el mundo no supo nada de él. Ni su manager, ni sus músicos, ni siquiera algunos de sus hijos lograron contactarlo. Solo Ramón conocía su paradero, y solo él podía visitarlo. Frente a ese mar turbulento, Gilberto tocó fondo, sintió el olvido de un público que había sido su familia durante décadas. La traición de una industria que ya no lo necesitaba. Pensó que su historia había terminado, que su voz sería solo un eco en la memoria de los melómanos. Pero la vida, a veces, guarda un plan distinto para quienes aún tienen algo que decir. Porque desde esas cenizas, lentamente, empezaría la reconstrucción del caballero de la salsa, una reconstrucción que no vino de los aplausos, sino del amor,
del perdón y de la aceptación más profunda de sí mismo. El amor siempre ha sido una fuerza constante en la vida de Gilberto Santa Rosa. Desde joven, creía que el amor verdadero podía sobrevivirlo todo, incluso la fama. Su primera gran historia fue con la mujer que lo acompañó durante casi 3 décadas. Se conocieron cuando él apenas empezaba a cantar con la orquesta de Tommy Olivencia. Y ella trabajaba en una tienda de discos en Plaza Las Américas. Fue amor a primera vista, un romance de película tropical donde cada mirada parecía tener su propia melodía. Durante años fueron inseparables. Ella fue su refugio, la mujer que lo esperaba con arroz con gandules después de largas giras. La que le recordaba que detrás del artista había un hombre que necesitaba descanso, ternura y silencio. Juntos construyeron una familia, tuvieron 4 hijos que se convirtieron en el orgullo de su vida. Pero el éxito es una espada de doble filo. Las giras interminables, los rumores, la distancia, el peso de una carrera internacional comenzaron a desgastar lo que parecía indestructible. Hubo peleas, lágrimas, y reconciliaciones apasionadas que duraban lo que una canción. Intentaron salvar el matrimonio por los hijos, por los recuerdos, por los años compartidos. Buscaron terapia, renovaron votos, viajaron, pero el tiempo ya había hecho su trabajo. En 2012, después de casi 30 años juntos, tomaron la decisión más dolorosa, separarse. Gilberto se mudó a un pequeño apartamento en Condado, y allí conoció la soledad como nunca antes. Durante meses no podía dormir. Las paredes parecían recordarle todo lo perdido. La prensa lo atacaba sin piedad, pintándolo como un artista arrogante que había dejado atrás a su esposa por la fama. Nada más lejos de la verdad. Pero el daño ya estaba hecho. Gilberto se sentía derrotado, avergonzado, como si hubiera traicionado su propia imagen de hombre perfecto. No quería salir de casa, no quería cantar, no quería ser Gilberto Santa Rosa. Fue en ese vacío donde el destino volvió a tocar su puerta. En 2015, en un evento benéfico, conoció a Alexandra, una ejecutiva de una empresa farmacéutica. Mujer fuerte, sencilla, con una sonrisa que iluminaba cualquier salón. Al principio solo fueron amigos. Charlas largas por teléfono, cafés que terminaban con risas, mensajes cortos que se volvían necesarios. Gilberto tenía miedo de volver a enamorarse. Creía que ya no tenía fuerzas para entregarse de nuevo. Pero el amor no se anuncia. Simplemente llega. Alexandra no se impresionó por su fama ni buscó fotos para presumir en redes. Veía al hombre, no al ídolo. Lo regañaba cuando trabajaba demasiado. Le preparaba comidas sanas. Lo acompañaba a sus chequeos médicos. En ella, Gilberto encontró lo que no había tenido en años: paz. Con el tiempo, el amor floreció de manera natural. Sin drama, sin cámaras, sin escándalos. En 2019 se casaron en una ceremonia íntima, solo con la familia más cercana y algunos amigos de toda la vida. No hubo titulares, ni luces, solo promesas sinceras. Desde entonces, Alexandra se convirtió en su roca. Cuando las sombras del pasado regresan, es ella quien lo abraza y le recuerda que ya no está solo. Le enseña a desconectarse del teléfono, a disfrutar un atardecer sin pensar en contratos ni giras. Lo impulsa a descansar, a reír, a ser humano otra vez. Por primera vez en mucho tiempo, Gilberto volvió a sentir que la vida valía la pena, que la música podía sanar, que aún quedaban motivos para cantar. Esa serenidad se nota en su mirada cuando sube al escenario. Ya no canta solo para gustar o impresionar, canta para agradecer. Cada nota de "que alguien me diga" o "conteo regresivo" es una confesión, una súplica y una celebración. Detrás del caballero de la salsa hay un hombre que sobrevivió al desamor, a la crítica, al olvido, y que encontró la redención en los brazos de una mujer que lo amó sin condiciones. Porque a veces,
Los mayores regresos no ocurren en los escenarios, sino en el alma. Gilberto Santa Rosa volvió a cantar, pero esta vez con un propósito distinto: cantar no para el aplauso, sino para la vida. Detrás de cada artista hay una historia que nadie imagina. En el caso de Gilberto Santa Rosa, esa historia estaba marcada por un secreto que lo acompañó durante casi toda su vida. Un secreto que no tenía que ver con la fama ni con la música, sino con su propia familia. Detrás del brillo del caballero de la salsa se escondía una herida que había comenzado cuando él solo era un niño. Su padre, don Gilberto Santa Rosa Rodríguez, era un hombre trabajador, taxista de profesión, pero músico de corazón. Fue él quien le enseñó los primeros acordes, quien lo llevaba a las fiestas donde sonaban las grandes orquestas de Puerto Rico, quien le inculcó la pasión por la salsa. Para el joven Gilberto, su padre era un héroe, el ejemplo perfecto de hombría, esfuerzo y amor familiar. Sin embargo, la realidad era más compleja. Cuando Gilberto tenía apenas 12 años, empezó a notar cosas que no entendía. Su padre llegaba tarde, a veces con olor a alcohol, otras con dinero que no podía explicar. Su madre, doña Carmen, lloraba en silencio mientras planchaba. Nadie decía nada, pero el ambiente en casa se llenaba de tensión, hasta que una noche la verdad explotó. Su padre tenía otra familia, otra mujer, otros hijos, llevaba años viviendo una doble vida que había mantenido en secreto. El impacto fue devastador. Doña Carmen, con una dignidad enorme, decidió perdonar por el bien de los hijos. Pero Gilberto nunca pudo hacerlo. Aquella revelación le rompió algo por dentro. El héroe se cayó del pedestal y el niño perdió la inocencia. Desde ese día juró que nunca sería como su padre, que jamás repetiría sus errores, que sería un esposo fiel y un padre ejemplar. Ese juramento lo acompañó toda su vida, pero también lo encadenó. Durante décadas cargó con ese peso sin contárselo a nadie. Ni a su esposa, ni a sus hijos, ni siquiera a sus músicos más cercanos. Solo su hermano Ramón conocía fragmentos de la historia, pero jamás la versión completa. Gilberto había enterrado ese dolor tan hondo que ni él mismo sabía cuánto lo afectaba. Y el destino, como si quisiera obligarlo a sanar, se encargó de traer el pasado de vuelta de la forma más inesperada. En 2018, un joven con cáncer terminal pidió conocerlo. Era hijo de la otra relación de su padre, un hombre que había crecido admirando a Gilberto desde lejos sin saber que compartían la misma sangre. La reunión fue una de las más duras de su vida. Frente a él tenía a un hermano desconocido, con sus mismos ojos, su misma voz, la misma pasión por la música. Hablaron durante horas. Rieron, lloraron, y al final el joven le dijo: «Siempre soñé con conocerte». Hermano, ese encuentro fue una bomba emocional. Gilberto sintió como el pasado volvía a doler con fuerza. Aquella noche, por primera vez, habló con su terapeuta sobre su padre. Contó todo, sin filtros, sin vergüenza. Lloró como no lo hacía desde su juventud. Lloró por el niño que había perdido la fe, por el hombre que había cargado demasiado odio, por el hijo que no pudo perdonar a tiempo. La terapia lo cambió profundamente. A los 60 años, Gilberto entendió que nadie es perfecto, que hasta los héroes fallan y que el perdón no es un favor para los demás, sino un regalo para uno mismo. Con el tiempo aprendió a recordar a su padre no por sus errores, sino por las enseñanzas que sí le dejó: el amor por la música, la disciplina, el respeto por el escenario. Hoy, cuando habla de él, lo hace con una sonrisa serena, la de alguien que finalmente hizo las paces con su historia. Ese proceso de reconciliación interior fue decisivo. Devolvió la calma, la claridad y la fuerza para seguir adelante. Porque solo cuando se perdonó a sí mismo, Gilberto pudo volver a mirar al público sin miedo. Ya no era el artista que intentaba ser perfecto, era el hombre que había sobrevivido a sus propias sombras,
Después de todo lo vivido, Gilberto Santa Rosa parecía haber encontrado equilibrio. Pero la vida aún tenía una última prueba para él. Entre 2010 y 2014 atravesó lo que llamó sus años grises. Volvió a los escenarios, pero algo en su interior seguía roto. Grabó discos que pasaron desapercibidos. Buscó nuevas fusiones. Colaboró con artistas jóvenes. Incluso intentó un álbum navideño con arreglos electrónicos. Quería reinventarse, pero en el intento perdió su brújula. Cada crítica lo hería más que la anterior. Si se mantenía fiel a la salsa, lo acusaban de repetirse. Si se atrevía a innovar, decían que traicionaba su esencia. Esa presión lo llevó a beber más de lo habitual, a encerrarse en hoteles tras conciertos que ya no lo satisfacían. Sus músicos recuerdan noches en que lo encontraban sentado, con la mirada perdida, repitiendo una y otra vez, no sé qué más cantar. Era la confesión de un hombre que había dado todo y sentía que ya no quedaba nada. En 2013 tocó fondo de nuevo. Aceptó cantar en un festival en República Dominicana. Llovió toda la noche, el sonido falló y el público fue mínimo. Al día siguiente, los titulares fueron crueles: Gilberto Santa Rosa no llena ni con lluvia. Esa frase lo persiguió durante meses. En el hotel, abrumado por la tristeza, llamó a su manager y le dijo que quería retirarse. Estoy cansado, no puedo más, confesó entre lágrimas. Su representante voló desde Puerto Rico esa misma noche. Lo encontró temblando, agotado, y le dijo la frase que cambiaría su destino: tú no te retiras. Tú te reinventas, pero primero te curas. Esa frase fue el inicio de su renacimiento. Gilberto ingresó a una clínica de reposo en las montañas de Puerto Rico, donde pasó 6 semanas lejos del ruido. Sin teléfonos, sin prensa, sin público, solo terapia, caminatas, silencio y verdad. Allí habló de sus miedos, de su sensación de impostor, de cómo la fama lo había convertido en prisionero de su propia imagen. Lloró más de lo que nunca había llorado. Pero también sanó, salió de allí con una nueva perspectiva: seguir cantando. Sí, pero desde la libertad, no desde la obligación. En 2016, cuando celebraba sus 40 años de carrera con un concierto en el Coliseo de Puerto Rico, un error mínimo casi destruye todo su esfuerzo. Durante la interpretación de "Que alguien me diga", cambió 2 palabras de la letra, una confusión inocente. Pero alguien grabó el momento y lo subió a las redes. En horas, el video se volvió viral. Los comentarios fueron crueles. Lo acusaron de estar viejo, de haber perdido la memoria, de ser una vergüenza. Memes, burlas, insultos. Retírate, Gilberto, escribían miles de desconocidos. Aquella noche, el hombre que había llenado estadios se quedó solo, mirando la pantalla en silencio. Por semanas no quiso salir ni hablar. Se sentía traicionado por el mismo público que había amado toda su vida. Hasta que algo cambió. Algunos gigantes de la salsa como Rubén Blades y Oscar de León salieron en su defensa. Blades escribió: ¿quién nunca ha olvidado una letra en 40 años? Que tire la primera piedra. Los verdaderos fans iniciaron una campaña bajo el lema: con Gilberto hasta el final. Subieron videos cantando sus canciones, recordándole que su legado estaba intacto. Ese apoyo lo salvó. Comprendió que el público no era su enemigo, que había una minoría ruidosa capaz de destruir, pero también una mayoría silenciosa que lo amaba sin condiciones. En 2017, volvió al Coliseo y el recinto se llenó en menos de 2 horas. Al cantar "Que alguien me diga", se detuvo en el verso polémico. Sonrió y dijo: esta va para los que me quieren de verdad, y para los otros también. El público explotó en aplausos. Esa noche, Gilberto cerró un ciclo, no con perfección, sino con humanidad. Hoy, el caballero de la salsa sigue en pie, más sereno que nunca. Ya no canta para demostrar nada.
Canta porque la música sigue siendo su refugio. Aprendió que los aplausos no lo definen. Que el éxito no se mide por trending topics, sino por las vidas que toca con su voz. Detrás del artista impecable hay un hombre que cayó, lloró, se curó y volvió a levantarse. Y esa es la verdadera grandeza de Gilberto Santa Rosa, no la de los premios ni los discos de oro, sino la del hombre que supo transformar su dolor en arte, su vergüenza en lección y su historia en un himno de resiliencia. Porque al final, los verdaderos caballeros no se rinden, simplemente aprenden a cantar con el corazón roto, y aún así, hacer que suenen las notas más hermosas del mundo.